Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Conmoción en México tras la captura de la influyente presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. La maestra, como es conocida, Elba Ester Gordillo, es acusada de desviar en su provecho más de 208 millones de dólares de recursos públicos. Estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto. Según la Procuraduría General de la República, el dinero del poderoso gremio de maestros mexicano habría sido utilizado para comprar suntuosas propiedades, rentar aviones, pagar cirugías plásticas y tarjetas de crédito personales. Espero que con madurez puedan resolverse las cosas de manera institucional para bien de la educación y para bien del magisterio. Hoy en el programa La Noche, el contexto, el análisis y el impacto que representa esta noticia para la educación y el poder político en México. El ex subsecretario de Educación del país norteamericano Gilberto Guevara y el reconocido columnista de opinión del diario Excelsior, Víctor Beltri, analizan y explican cómo funcionaba la red de corrupción que llevó a una humilde profesora a convertirse en una acaudalada, excéntrica y ostentosa mujer que manejó hasta el pasado martes la organización sindical más grande de América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el multimillonario desvío de dineros públicos que escandaliza esta semana a México y que involucra a una de las líderes sindicales más poderosas e influyentes en la política del país norteamericano. El punto clave, Elba Ester Gordillo, más conocida como La Maestra, hasta el pasado martes fue la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su sobrevivencia y su influencia en la política estaba cimentada en ese cargo. Desde allí fue una eficaz aliada de los últimos 4 gobiernos de México. No obstante, hoy la Procuraduría General de la República la acusa de utilizar recursos sindicales para financiar una vida ostentosa y llena de lujos. El fraude superaría los 208 millones de dólares. Durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. Y entre otras muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neyman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares. Se concluyó la participación de la señora Elba Ester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. El punto clave, su detención genera noticia porque el gremio de educadores que presidía La Maestra representa la organización sindical más grande de América Latina. Tiene un total de 1.6 millones de afiliados. Su oposición a la evaluación de los maestros y a cualquier reforma que cambiara el actual sistema han hecho que organizaciones civiles la responsabilicen de la crisis de educación que sufre México. Noé Rivera, profesor mexicano. Es una persona sin valores que convirtió al gremio en una ingeniería electoral. Es una mujer sin escrúpulos. Es una mujer que mide, que espía a quien quiere comprar, a quien quiere asociarse o a quien quiere destruir.
El punto clave, la modernización de la educación pública liderada por el presidente Enrique Peña Nieto, un día antes de la captura de la maestra y pese a su oposición, el mandatario mexicano promulgó una enmienda constitucional que permitirá reformas claves en la educación del país norteamericano. Los cambios contemplan, entre otros aspectos, evaluaciones obligatorias a todos los maestros y que sus contrataciones estén sujetas a dichas evaluaciones. Es conocer las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional para elevar el desempeño de los maestros y revalorar la profesión docente.